Bueno, para los que ya entraron, le damos la bienvenida a este nuevo webinar de la Cámara. Hoy nos va a acompañar Sergio Pérez Rossi. Y bueno, Silvio, espero hacer por la presentación formal. Dale. Bien. Arrancamos. Bueno, gracias. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente a estas sesiones de webinar. Que bueno, ya estamos muy acostumbrados a ellas. No quiero perder la oportunidad para felicitar a todo el equipo que está haciendo posible esto, desde lo que es la cuestión técnica hasta la coordinación a través de nuestra comisión de capacitación, en la cabeza de Javier González, que la verdad que están haciendo un trabajo impecable. La parte de comunicación a través de Fernanda, de Daniela Burgueños, de Cuasar Comunicaciones, y Leo, que se está ocupando de toda la parte técnica. La verdad que ya hemos transcurrido yo creo que desde abril que arrancamos con estas webinars, con muy buenos resultados, y bueno, no quería dejar pasar este día para realmente felicitar a todo este equipo que está trabajando tan bien. Y ya entrando en la webinar de hoy, en esto de cuánto importa el territorio en la complejidad de las pymes, hemos invitado a Sergio Pérez Rossi, que es un amigo de la casa, con un currículum más que extenso. Después los invito a consultarlo, pero hoy más que nada está en su función como docente, investigador y profesor de posgrado, director de posgrado en la maestría en la temática en la Universidad Tecnológica Nacional. Es una persona con mucha experiencia en el tema y, como decía, muy generoso, transmite su conocimiento. Siempre que hemos recurrido a él, lo ha hecho con mucho gusto. Hemos contado con su presencia en las rondas de negocios y demás, y cuando estuvo en la función pública, la verdad que fue un funcionario muy abierto y muy a disposición. Así que, Sergio, te imaginas que te estoy poniendo una mochila muy grande, con lo cual la disertación tiene que estar acorde. Así que desde ya muchas gracias por estar, y bueno, te escuchamos para ver esto, de cómo influye la territorialidad en la competitividad de nuestras empresas. Así que bienvenido y adelante. Buenas tardes, Silvio, Marta, Leonardo, Javier y todo el equipo de ustedes por la invitación. Yo creo que es un compromiso que quienes de alguna manera tuvimos la oportunidad en algún momento de formarnos, tenemos que tener con la comunidad. Siempre lo consideraré de esa manera. Así que gracias por el espacio, y esto que quiero comentar, yo voy a decir primero dos cosas. Desde dónde hablo, algo ya dijo Silvio, pero quiero completar eso, y que esto no pretende ser una conferencia, sino, por supuesto que preparé una presentación para ordenarme más que nada, y en función del espíritu de lo que se me requería, pero la idea es conversar un poco con ustedes en un puñado de minutos, a partir de lo que yo pueda exponer, sobre todo para que les pueda ser de utilidad y yo también pueda aprender, porque eso de alguna manera siempre es un circuito de alimento para uno. Entonces, es cierto que hoy me toca estar, bueno, hace unos cuantos años en la academia, y dirigir la maestría en desarrollo territorial en la Facultad Regional Buenos Aires de la UTN. Pero bueno, como verán en mi cabeza, tengo algunos años aquilatados en mis canas, y he tenido un recorrido. Yo vengo de una familia de empresarios, y de alguna manera conozco ese lado del mostrador. Mis padres y mis tíos
han tenido, y mis tíos todavía tienen, empresas vinculadas al sector vitivinícola, fundamentalmente, y alguna otra cosa. Así que yo me he criado en el mundo empresarial, he participado también del gremialismo empresario en la cámara de donde yo soy de Junín. Así que conozco también esa vertiente, y si bien, como también he estado en la función pública, y estoy ahora o sigo estando en el espacio académico desde hace ya unos más de 15, casi 20 años, hablo desde ahí, siempre digo desde dónde hablo para de alguna manera que ustedes sepan desde dónde puedo emitir el mensaje. Y en ese recorrido uno va aprendiendo cosas y también va teniendo maña, seguramente, como todas las personas grandes. Entonces, cuando Silvio y Marta, sobre todo, me plantearon la posibilidad de esta actividad, en función de ese recorrido, ellos me decían, bueno, podés ofrecernos una conferencia de qué te gustaría hablar. Por supuesto la consensuamos, pero a mí me pareció interesante que podamos reflexionar sobre la valía del territorio y qué aporte o qué le puede quitar a la competitividad de las pymes. Entonces lo que yo preparé y voy a presentar ahora, tiene que ver con esto, tiene que ver con esa conversación con Marta y con Silvio, tiene que ver con este recorrido de vida de donde vengo, porque también hay aprendizaje no solo desde la teoría, sino antes y después de la práctica, tanto como funcionario como de alguna manera parte o perteneciente a una familia de empresarios también. Entonces voy a compartir pantalla para iniciar, o mejor dicho, para continuar. Ustedes díganme si se ve. Sí, perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, como les decía en la introducción, hablar de pymes o hablar de competitividad de las pymes, en nuestra mirada, en nuestro enfoque, no es completo si uno no las sitúa en un territorio. Entonces, eso como una contextualización primaria, pero a la vez, como pasaba en la espera de la conexión y la llegada de la gente, el tema común durante estos meses, y aparentemente por algún tiempo más, tiene que ver con el marco de la pandemia. Entonces, mi presentación está preparada en ese sentido, o sea, la referencia central a las pymes, pero a las pymes en el territorio y las pymes en el contexto actual de la pandemia, y sobre todo a ver si podemos empezar a imaginarnos sobre la pospandemia. Y en esta reflexión, de alguna manera tomé, digamos, alguna referencia a una conferencia parecida a esta que preparé en Perú para la Universidad Católica, allí en Perú, porque justamente cuando arrancaba la pandemia, hubo una conferencia de Alicia Bárcena, que es la secretaria general de la CEPAL. La CEPAL, ustedes saben, es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es un faro en los temas que tienen que ver con el desarrollo en nuestro continente. Planteaba allá por febrero, cuando estábamos recién empezando a navegar la pandemia a nivel global, todavía no en cuarentena a nivel de la Argentina, decía ella en una conferencia en México que en cuanto a lo que eran las medidas y en las herramientas e instrumentos de fomento, la CEPAL habría fracasado, y en este contexto habría que repensar de alguna manera la estrategia de desarrollo, y que esa estrategia de desarrollo, según ella insinuaba, y nosotros de alguna manera en la maestría podemos completar, debe territorializarse. Debe territorializarse, quiero expresar, en términos del recorte más local, cercano, digamos, a un vecino, que puede ser el recorte de la radio de acción de la Cámara o del municipio en el caso de Pilar. Y en ese sentido, digamos, pensar una nueva agenda es el desafío que tenemos, donde el territorio importa, y ahora voy a expresar por qué, pero sobre todo, de alguna manera, con este
chiste que quiero hacerles a través de la fotografía, y perdón por la autorreferencia, de que una agenda del desarrollo territorial donde las pymes y los emprendedores deben ser protagonistas no es de efecto instantáneo. O sea, nosotros no podemos caer, como muchas veces sucede, en el facilismo de decir le echo leche al chocolate y naturalmente tengo la chocolatada en términos de desarrollo o de fomento a las pymes. Si esto es un partido de largo aliento y continuo, que por supuesto requiere del corto, del mediano y del largo plazo, digamos, no es solamente pensar en un escenario al largo plazo. Y en ese sentido es importante el territorio, así como son importantes los jugadores que juegan ese partido cuando hablamos de quienes, de alguna manera, como la Cámara, como el municipio, hacen a esa cuestión. Entonces, uno de los desafíos que tenemos es cambiar la forma de mirar, tratar de hacer un ensayo de pensamiento lateral, como nos decía ya hace algunas décadas atrás este señor que ven en pantalla, para que podamos empezar a tener algunos resultados distintos. Y hay algunos territorios que desde hace algunos años, en Argentina digo, han ido ensayando algunas agendas donde han trabajado la incorporación del territorio digamos, y de esa manera intentar dotarle de competitividad a las pymes y al revés, que las pymes vayan insuflándole competitividad también al territorio. Entonces, ¿cómo entendemos y qué entendemos por territorio? Para no ser demasiado académico en esto, ya, el territorio nosotros lo miramos y lo observamos como un espacio socialmente construido. Y cuando decimos socialmente construido, queremos de alguna manera quitarnos un poco el paradigma de pensar en límites territoriales, a veces antojadizamente establecidos, y pensar en la red de relaciones sistémicas que existen en un territorio. Este diálogo que se da entre las instituciones que hacen a la competitividad del mismo y que pueden ser, como decía en el ejemplo recién expresado, la Cámara de Pilar es un actor importante en el territorio, las universidades presentes en ese espacio, y ya no solo dentro de Pilar, sino también en el entorno cercano, el municipio o los municipios, otras cámaras, otras ONG, otros institutos que hacen a la construcción del conocimiento, algunas ONG vinculadas a temáticas hoy candentes, como pueden ser las ambientales, la temática de género, etcétera, etcétera. Entonces, eso como para plantear una primera definición del territorio y expresar de qué hablamos cuando hablamos de, y a la vez de competitividad. Digamos, uno puede pensar la competitividad, en términos de precio, pero no solo en términos de precio. Digamos, la competitividad está determinada, como dice el texto allí, por una amplia difusión del progreso técnico y del conocimiento, esto además en condición de sobrevivencia de las unidades productivas. Yo digo, la difusión del progreso técnico opera a través de los diálogos y la interconexión de esos actores territoriales que mencionaba también precedentemente. Y eso se da en lo que llamamos o en lo que entendemos como competitividad sistémica, que no es solo el atributo de las empresas por sí solas, ahora después vamos a volver a esto, sino que dependen del entorno donde se insertan, qué es el territorio y lo que sucede en el territorio en términos de atmósfera territorial o de fermento. O sea, una empresa no solo es competitiva por lo que yo haga intramuros de la misma, sino que es competitiva o no es competitiva en función de lo que pase en ese entorno, y sobre eso voy a volver en un ratito. ¿Por qué hablamos de MIPYME fundamentalmente, de emprendedores, de microempresarios, de pequeños y medianos empresarios? Bueno, algunos datos para de alguna manera recordar o refrendar por qué ese colectivo es importante en términos de desarrollo territorial y en términos sistémicos en cuanto a la relación con el territorio. Primero, como ven allí, porque genera una producción territorial que no es marginal, ¿verdad? Que es importante. En América Latina representa el 77% de
de producción total medida en los sistemas del universo de las empresas. El promedio es del 99%, en Argentina es del 98%, o una cuestión más o menos así, en función de los datos de la CEPAL, y generan entre el 60 y el 70% del empleo a nivel mundial, y se estima que en el mundo el 74% de estas unidades son MIPYMES. Ellas tienen una formalidad del 40%, esto es prepandemia, esto es según los datos del 2019. Y hay una cuestión que va asociada o de la mano de las cuestiones vinculadas al territorio, que es donde hay un actor preponderante, que a nivel político, gubernamental, es el municipio, que importa mucho en términos de la competitividad sistémica, territorial, y que debe, o ha ido, mejor dicho, en algunos casos debe, o ha ido adquiriendo nuevas y mayores competencias en función de los procesos de descentralización en América Latina, que son bastante asimétricos. Y eso debería ir de la mano de mejores recursos en términos de lo que las cajas municipales pueden tener en función de aportarle, en este caso desde el Estado, a la competitividad sistémica territorial. En ese sentido, en Argentina hemos ido involucionando, o sea, hemos ido evolucionando en términos de descentralización, porque los municipios han ido adquiriendo mayores competencias, pero en términos de recursos hemos ido involucionando a partir de que, por ejemplo, en el 2002 pasamos del 12% al 6% en el 2018 en cuanto a la ejecución directa del gasto público consolidado. O sea, estamos con menos recursos para afrontar un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo hacemos desarrollo territorial, con eje en las pymes y en otras cuestiones, como es la pretensión en el caso de la Cámara, y hemos pasado en estos años de tener un mapa mental para el desarrollo territorial raquítico hace 20 años, cuando yo les contaba que yo venía de Junín, que había tenido algún paso por la Cámara cuando recién me había graduado, donde el desarrollo territorial, o lo que se entendía como desarrollo territorial, que le llamábamos local en aquel entonces, quedaba recortado desde una mirada muy economicista, muy empresarial, en lo que era de promoción industrial fundamentalmente, promoción de las exportaciones en algún caso para intentar insuflar algunos recursos, algunas divisas que se recircularan en el territorio, y aliento a las microempresas. Ese era, digamos, el esquema de hace 20, 25, 30 años atrás. Y aquí permítanme hacer un recorrido un poquito más académico, que tiene que ver con la evolución de lo que fueron los programas de fomento al desarrollo, y cómo se ha ido aprendiendo en ese proceso para dejar de hablar en una punta a la izquierda de la pantalla de lo que era desarrollo local vinculado a la empresa intramuros, a lo que es en el otro extremo el desarrollo territorial desde un abordaje más sistémico, pluridimensional, y que integra a otros actores como el sector científico-tecnológico, la sociedad civil organizada, además del sector gobierno y del sector privado. Entonces, en este proceso, en este recorrido, esto está hecho por Francisco Alburquerque y Marco Dini. Yo hice una adaptación a ese trabajo en esta gráfica, que tiene que ver con que a principios de los 90 se pensaba el desarrollo con foco en la empresa como un ente individual, y las herramientas de fomento que se diseñaban estaban destinadas a ese colectivo, porque se pensaba que dotándolo de competitividad, ese colectivo creaba empresa y contrataba empleo, lo cual era verdad, pero era un aprendizaje acotado a un mapa mental acotado, como veíamos recién. Después se fue aprendiendo ese proceso y se visualizó que las empresas, las unidades productivas, se relacionaban, competían y cooperaban, y esos programas mutaron a lo que fueron los programas de integración productiva, donde la mirada estaba puesta en el clúster, en la cadena o en el aglomerado, y en la relación que se generaba entre las empresas. Pero también se aprendió de ese proceso, se empezó a hablar de articulación público-privada y de desarrollo económico local.
siempre en estos 3 escalones, con la mirada puesta en la dimensión económica. En los últimos 20 años, en lo que va de este siglo, digamos, lo que hemos aprendido es justamente lo que de alguna manera le decía a Marta y a Silvio cuando pensábamos la charla de hoy, que el territorio cuenta, y no solo la dimensión económica, por más que sea una dimensión importante, sino que el abordaje pasa a tener implicancia en función de cómo lo sitúo en uno u en otro lugar, y cómo pienso la agenda específicamente para uno y otro lugar. No es lo mismo pensar la agenda en Pilar que en La Matanza, que en General Villegas o que en Puan, o fuera de la provincia de Buenos Aires, en cualquier lugar que ustedes quieran, en Córdoba o en Malargüe, son dimensiones territoriales distintas, y el producto que se genera de manera sistémica allí, cómo yo lo puedo cocinar o tejer o como quieran, es distinto. Entonces, cuando hablamos de desarrollo territorial y hablamos de abordaje sistémico, hablamos de territorio, hablamos de actores que viven en ese espacio y que generan o no generan, más activa o menos activamente, o pasivamente si quieren, iniciativas de desarrollo que se transforman en la morfología de una agenda que puede servirles en mayor o menor medida, o no servirle, a las MIPYMES. Entonces, de aquel mapa mental raquítico que yo les mostraba como un modelo en los 90 para hacer un resumen, y luego de esa evolución, tenemos un mapa actual que tiene una complejidad de temáticas y de iniciativas y de influencias globales y locales que denotan alguna cuestión que quiero dejarles, digamos. Nosotros estamos en un proceso de globalización con un cambio estructural vertiginoso, al cual ahora vino a sumarse la complejidad de la pandemia, y donde los países toman acuerdos que nos impactan de alguna manera, para bien o para mal. Por ejemplo, digamos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo convocó a los países y firmamos un acuerdo para al 2030 llegar a la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con 17 indicadores, perdón, con 17 objetivos que se plantean en un marco de acuerdo que van desde hambre cero, tratamiento del agua, alianzas estratégicas, dimensión de género, etcétera, etcétera, que tiene que surgir de los países y más aún debería surgir de los territorios. Pero en ese marco, digamos, hay un montón de temáticas que, si ustedes recordarán el mapa mental raquítico que yo les mostraba al principio, donde de alguna manera lo que se hacía era pensar en radicación industrial, en internacionalización y en microempresas, hoy tenemos que pensar en competitividad sistémica, como atraviesa, digamos, ese tema toda mi charla, en planificación estratégica, en agencias de desarrollo, en cultura, en economía naranja, cuando hablamos de cultura, turismo, sistemas de innovación empresarial, género, multiculturalidad, sistemas territoriales de innovación, redes, cadenas, clústeres, energías renovables, cooperación internacional y desarrollo, descentralización y gestión pública, etcétera, etcétera, etcétera. Y más acá en el tiempo, la pandemia nos pone brutalmente ante un cambio paradigmático aún mayor, porque, digamos, nos hace acelerar un proceso de uso de las redes y de la tecnología, como estamos haciendo ahora. A mí me encantaría estar tomando mate con ustedes en la sede de la Cámara y conversando de esto, pero debo hacerlo en soledad y conectado con ustedes a través de un mate virtual, digamos, donde para cerrar esta lámina, tenemos un nuevo orden con un mapa muchísimo más complejo y con algunas dudas respecto de cómo está preparada la dirigencia en los territorios, en los recortes territoriales de nuestro país, para enfrentar la complejidad de ese mapa mental, si lo queremos mirar desde la dimensión económica, empresarial, aunque, como dije desde el principio, no es la única dimensión desde la cual debemos mirar las cosas. Entonces, para colegir un poco lo anterior, vuelvo al tema de por qué importa el territorio, tomándome de Rudolf Witteler, que es un economista holandés que trabaja en la CEPAL, que señala
como dice ahí en la diapositiva, junto al entorno sectorial de las empresas, esto es el conjunto de relaciones específicamente productivas entre las mismas, proveedores, competidores y clientes, cosas que ustedes en el lenguaje de la Cámara están habituados a escuchar, hay que incorporar siempre los elementos del entorno territorial, ya que no existe ninguna actividad productiva en el vacío. ¿Qué quiere decir Buitelar con esto? Quiere decir que si yo incorporo, digamos, un nuevo programa, un robot, algún sistema de calidad a la línea de producción de mi empresa, si es una empresa transformadora, por ejemplo, y yo no estoy atento a lo que pase en el entorno territorial en cuanto a qué produce y qué investiga la universidad de mi territorio, cómo son las ordenanzas del municipio, qué egresados salen formados de un instituto terciario, de un centro de formación profesional, y no trato de hacerlo sonar al compás de lo que mi empresa necesitaría, la competitividad que yo pueda adquirir en intramuros, en mi empresa, la pierdo cuando salgo a la vereda de mi territorio, dicho en términos claros. Para ponerlo en un esquema de cadena, como plantea Iván Silva en esta lámina, digo, ahí nosotros tenemos los eslabones de una cadena vinculada, digamos, a la valorización de lo que sería la ganadería, que tiene dos ramas. Una rama que va por arriba, que tiene que ver más con la industria láctea vinculada a la ganadería, y en el andarivel de abajo va todo lo que tiene que ver con el producto vinculado a los cueros y sus derivados, ¿verdad? Entonces, o a la carne, a la carne, a los cueros y a sus derivados transformados. Entonces, la cadena nosotros la podemos mirar desde lo que significa la pradera en sí, los sistemas de ordeña y de acopio, la planta lechera, etcétera, etcétera, para llegar a los subproductos transformados de queso, leche en polvo, y la salida, digamos, a la comercialización a través de la logística y del transporte y al consumidor final. Y lo mismo en el andarivel de abajo, pero digamos en lo que significa los derivados vinculados a la carne y al cuero y sus transformaciones, carne empacada, carne fresca, cuero, zapatos, etcétera, etcétera. Pero en general nos cuesta mucho mirar la cadena con los inputs que se generan desde arriba o desde abajo y que hacen a lo territorial, digamos. Si yo pienso, digamos, en los organismos de fomento, como vemos arriba, o en los organismos vinculados a lo gubernamental, que norman el funcionamiento, que agilizan o le quitan velocidad a las cadenas, los centros de investigación, las universidades, las cámaras empresarias, como es el caso de ustedes, los organismos de calificación, de certificación, y abajo lo que son las provisiones de bienes y servicios asociadas a esas cadenas, lo que puede ser semillas y fertilizantes para la instancia de praderas, o los laboratorios, los productos farmacéuticos vinculados a instancias ya más avanzadas de transformación, o lo que son las líneas transversales de servicios del software o logística y transporte a las instancias ya más saliendo de la comercialización. Y aquí no están incorporadas las cuestiones que pongo en el redondelito celeste a la derecha, que tiene que ver con la economía circular y cómo estoy pensando los residuos, los rezagos en los sistemas de transformación de esa cadena, pero también, digamos, en la instancia primaria, o en la instancia de lo que hago con los envases y embalajes finales, porque esto a nivel mundial cada vez se mira más, sobre todo con los esquemas de certificación, a los efectos de, por ejemplo, cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy pensando el recupero de residuos, las energías renovables que yo pongo en los sistemas de transformación, en los sistemas productivos, etcétera, etcétera? También lo puedo ver de esta manera. Si yo pienso como Buitelar dice o advierte la cadena productiva intramuro, o sea, y pienso en los proveedores, en los clientes, los consumidores, pero no pienso en el entorno, no pienso en el sistema financiero, no pienso en las infraestructuras básicas territoriales que hacen al mejor desempeño de la empresa, no pienso en las normativas
y en las leyes, no pienso en el marco regulatorio, en la investigación para el desarrollo, estoy mirando la cadena de manera acotada o de manera miope en ese sentido. Entonces, esto no es que lo tenga que mirar yo como empresario o como responsable de la gremial empresaria. Lo que estoy diciendo es que es necesario tener diálogos transversales en el territorio, porque lo que haga el gobierno local en materia normativa o el provincial, lo que haga la universidad, el instituto de investigación, si no dialoga conmigo, puede no servir para el proceso y para el entorno territorial. A lo mejor sirve para otra cuestión, pero no sirve o es estéril en función de lo que está sucediendo en el territorio en términos de latido, en este caso productivo. Entonces acá me ayudo de Paco Alburquerque, de Francisco Alburquerque, que dice que hay una serie de elementos en términos de lo que es el sistema productivo territorial que no deberían faltar y que hay que considerarlos en los tiempos, en el momento en que uno desarrolla una agenda para el territorio. O sea, y ahí tiene que, digamos, estos temas tienen que estar en la agenda pública territorial, tiene que haber una gobernanza institucional compartida, esto de cómo dialogo y cómo pacto y acuerdo, digamos, qué se debe hacer en el territorio en función de que sirva a ese entramado o a ese engranaje relacionado por las redes que describía precedentemente, que tiene que haber acceso al financiamiento y a la atracción de inversiones, por supuesto en consonancia con lo que sucede en ese territorio, que debería haber un sistema de investigación, desarrollo e innovación, y agregaría y ambiente, que sea propio con lo que sucede y con el latido en ese territorio, que debería tenerse en cuenta la valorización del patrimonio cultural en ese territorio, y una historia seguramente en Pilar, como la hay en Junín, de donde vengo, o como la hay en Tandil, que debe ser considerada, debe ser recuperada, debe prestársele atención y debe ser puesta en valor para atesorarla en un proceso de estas características, valorando el medio ambiente. Esta es una condición que cada vez se le presta mayor atención, incluso en términos de la estrategia de comercialización que puedan tener nuestras MIPYMES, deben prestar especial atención a cómo se gestionó en el proceso productivo, cómo se gestionaron nuestros productos o servicios, resguardando esa condición ambiental, infraestructuras y equipamientos básicos para poner en valor en el sistema productivo territorial, un sistema de formación de los recursos humanos, y yo agregaría, y de la dirigencia en el territorio, que haga a que ese sistema gane musculatura y gane capital cognitivo, y gane en sinergias también, servicios de apoyo a la producción, que tiene que ver con cosas como las que ustedes hacen, y un fomento de la cultura y de la creatividad cada vez más en boga en estos tiempos que estamos recorriendo. Y seguramente que si hubiera tiempo para que pudiésemos hacer un taller, aparecerían algunos elementos más, estoy seguro, a partir de lo que conozco de Pilar. Bien, algunas cositas rápidas para no irme por demás en el tiempo con la charla. Pregunta que tiene que ver con alguna provocación. ¿Qué pasa si la pandemia se extiende en los tiempos? Los escuchaba hablar mientras se conectaba el resto, la preocupación de cuánto va a durar esto, pero ¿qué pasa si esto se extiende o ha venido para quedarse? Bueno, estamos pensando, digamos, en una agenda territorial en Pilar, en Tandil, en Junín, en Córdoba, sobre estas cuestiones. Y si no hay respuestas a que esto cambie, yo no creo que volvamos ni a la anterior normalidad, ni a una nueva normalidad. Yo creo que vamos a desembocar en una nueva realidad y hay que prepararse para eso. Hay algunos señalamientos como los que hace Jeremy Rifkin, que estamos pasando de un proceso de globalización a un proceso de continentalización de los países, y esto tiene que ver con cómo fluirían algunos de los productos de circulación en el comercio internacional. O sea que hay que pensar en que si eso sucede, cómo de alguna manera estamos pensando la estrategia de internacionalización. En ese caso, hay algunas iniciativas
iniciativas en Europa que están sucediendo en cuanto a mirar la producción de cercanías más que la producción que viene de lejos por lo que significa la emisión de CO2 a la atmósfera a partir de transportes de largo recorrido. En algunos casos se puede, en otros casos no se puede, pero para ponerla como ejemplo, nosotros en Junín consumimos mucha producción hortícola del entorno de La Plata o del entorno de Rosario o de Mendoza, digamos. Estamos hablando de 300, 200 y 800 kilómetros. Una locura porque hay muchos de esos productos que se podrían producir en el territorio. La cuestión vinculada a la cercanía, que no es lo mismo que proximidad, tiene que ver con lo que decía hoy de los diálogos en materia de la competitividad sistémica. Seguramente en Pilar hay un montón de instituciones que hacen investigación y desarrollo que están cercanas, pero que por ahí no están próximas en el territorio. El señalamiento de algunas debilidades, lo que uno visualiza en los recorridos y en los trabajos de investigación que hace, que en nuestro país hay una dirigencia territorial débil, hay por supuesto excepciones, y hay muchos casos, creo que Pilar no está dentro de esa definición, pero sí, digamos, hay mucho trabajo para fortalecer, digamos, a la dirigencia. No solo estoy hablando de la dirigencia pública, privada, de la sociedad civil, estoy hablando en general, de la dirigencia toda. La pandemia hace repensar esta construcción aluvional de las ciudades. Hay un mal diseño a través de los años de los programas de fomento que son rígidos y que están pensados por ahí desde la lógica centralista y no territorial. Voy a pasar rápido porque ya estamos en tiempo. Y algunas propuestas, voy a tomar dos para no hacerlo largo, algunas propuestas que tienen que ver con, o sea, pensar en el territorio desde la condición sistémica del mismo, es necesario hacerlo a través de diálogos pluriactorales. ¿Esto qué quiere decir? No se puede pensar el desarrollo solamente desde la Cámara de Pilar, o solamente desde el municipio, o solamente desde una universidad. El desarrollo se piensa primero situado y segundo en un marco de diálogos entre los actores que hacen al mismo, como decía al principio, para que la pyme tenga competitividad no la puedo pensar sola de manera interna e intramuros, sino que la tengo que pensar más globalmente. Algunas propuestas, bueno, trabajar en la fortalecimiento de estas cosas que ustedes están haciendo, a través de convocar a sus asociados para conversar y discutir con alguno que viene a contarle o a decirle desde alguna mirada, ojo en este caso con el tema de pensar el territorio, es importante, digamos, eso hace a la fortaleza de la dirigencia, más allá de mí, digo. Y alguna otra cuestión, por ahí, digamos que Pilar tiene empresas importantes, la advertencia que seguramente ya la conocen, de que el comercio internacional va a tender a cambiar, se va a prestar atención, mucha más atención a la trazabilidad de los productos y a los estándares de calidad, de alta calidad, y sobre todo pensando, digamos, en las cuestiones, en el abordaje de la agenda verde, digamos, de los empleos verdes, del tratamiento ambiental que le doy a los productos y servicios. Algunas respuestas de algunos territorios que están trabajando de manera sistémica, sosteniendo agendas territoriales desde hace mucho tiempo: Tandil, Rafaela, Trenquelauquen, Córdoba. Hay literatura para eso, no me voy a detener, el PPT queda, y algunas cuestiones que ustedes podrán preguntar al final. Pongo esto para cerrar, porque de alguna manera, siempre que nos sentamos, digamos, en un país futbolero, aunque yo no lo soy, siempre estamos pensando en cómo armamos un equipo para desarrollar, en este caso, una agenda que promueva las pymes desde lo territorial. Pensamos en los jugadores, y pensamos en los Messi o en los Maradona. Este ejercicio provocador tiene que ver con ir más allá del efectismo, la rutilancia o el Nesquik, como decía al principio. La instantaneidad de pensar en un jugador que me resuelva por mí, que me gane un partido, es estéril, y cuando tenemos que pensar que la agenda tiene que ser sostenida en el tiempo y que no termina nunca, sino que debemos
adquirir musculatura, capital cognitivo, generar sinergia para que nuestro territorio de alguna manera pueda ir ganando en competitividad, no solo depositado esto en un jugador. No va a ser el intendente, ni el presidente de la Cámara, ni el rector de la universidad el que me va a resolver la competitividad de las pymes, incluso mirada desde la condición sistémica del desarrollo, sino que es un equipo todo. Confieso que yo en general uso Mafalda para cerrar. Ya había pensado cerrar con Mafalda y con él muchas gracias. Justo llega a horas de que se nos fuera Quino, pero quedan Mafalda y el legado. Bien, quedo abierto a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Bueno, Sergio, la verdad que muy interesante. No sé si hay alguno que quiera hacer una pregunta, puede desmutearse, cada uno tiene la posibilidad de hacerlo. Sergio, así un poco sí, Silvio. Todo lo que nos planteaste. Acá hay dos grandes cosas. Primero, que la territorialidad no la desarrolla la pyme por sí sola, sino que es una interacción entre los distintos actores públicos y privados. Eso es así, ¿no? Ahora, sí, yo desde Shopping... Y le agregaría, además de los dos que mencionaste, el sector científico-tecnológico. Sí, por supuesto. Y también algunas ONG que trabajan en algunos temas que pueden ser de interés en función del territorio de Marras en el que estemos te digo esto pensando como pyme, ya no como cámara, ¿no? Yo pyme, a veces uno está tan engullido en uno mismo que pierde de vista todas estas cuestiones que vos estás diciendo. Tal es ser así que esta territorialidad por ahí hasta condiciona mi producto. En cuanto a el producto que acá es apto, acá en Pilar es apto, por ahí en Tierra del Fuego ya no es así, y tenemos que adaptarlo a la zona donde va a ser distribuido. Esto es así tal cual. Así es. Entonces, okay. Así es. Ahora, yendo ahora a nosotros como institución intermedia, como nosotros siempre tratamos de aportar la territorialidad, por ejemplo, en algún momento se habló de Comprepilar o cosas por el estilo. ¿Estas acciones son útiles para esto? ¿A vos cómo lo ves? A ver, primero me quiero, ahora voy al último punto, pero al principio dijiste, las pymes le aportan al territorio, le pueden aportar al territorio. Y ayer participé de oyente de un panel que se hizo en la CEPYME, donde algunos especialistas hablaban un poco de lo que yo planteaba en esa evolución de las olitas de lo que es el desarrollo territorial desde la mirada sistémica hoy, y uno de los ponentes, no me acuerdo cuál era, decía que las pymes le aportan al territorio y el territorio le aporta a las pymes, y en una simbiosis que se vuelve virtuosa. Por ejemplo, para ponerlo en un caso concreto, Tandil tiene una agenda consecuente con estos temas desde hace unos 20 años, Rafaela también, pero quiero ir a lo que vos planteabas en el último punto, con el compre, por ejemplo, local. Tandil se dio cuenta, hace algunos años atrás, que por alguna razón informal, si se quiere, a partir de su agenda turística, mucha gente que íbamos de visita a Tandil buscábamos comprar el salame característico del lugar, ¿verdad? Entonces, ese salame tenía una marca territorial informal, etérea y no definida ni protocolizada, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron los tandilenses a partir de un trabajo que hizo la Agencia de Desarrollo allí? Digamos que de alguna manera es un espacio que conjuga los diálogos de los intereses del municipio, la Cámara, la universidad, etcétera, etcétera. Empezó a trabajar en un protocolo a partir de juntar
a los productores por un lado, a la universidad por otro, para definir estándares de calidad que les llevase como corolario de ese proceso y de esas mejoras y de esos ajustes, que estaban por supuesto sistematizados, escritos y certificados, a obtener el certificado DOT, denominación de origen Tandil, del salame característico que hoy compramos en cualquier lugar. ¿Por qué esto? Primero porque en la pampa húmeda donde se cría cerdo, en mi tierra pasaba y pasa esto, se hace en condiciones muchas veces marginales sobre un saber hacer que nuestros abuelos han traído de Italia o de España, faenando el chancho abajo de un árbol y haciendo la famosa factura de cerdo, de las cuales sale uno de ellos en condiciones de higiene poco elegantes, para decirlo con un eufemismo, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? En muchos lugares, en muchos momentos del año, aparecían brotes de triquinosis. ¿Qué pasaba con Tandil? En muchos municipios de la región, aprovechando la onda de salame tipo Tandil, vendían sus chacinados diciendo esto fue producido en Tandil o esto tipo Tandil. Después un señor que iba de Buenos Aires o de Salta a un municipio cercano y compraba ese salame que no tenía ninguna certificación, pero que había sido voceado como tipo Tandil o producido en Tandil y se agarraba triquinosis, caían en la volteada los tandilenses primero y muchos otros. Entonces, esto denota un resguardo ambiental, sanitario, etcétera, etcétera, pero sobre todo territorial. Digamos, es un paraguas territorial que le aporta de alguna manera a la pyme que lo produce un resguardo, pero que también genera una simbiosis virtuosa al territorio, porque ese producto está asociado al territorio y hacia la competitividad del territorio. Entonces, si yo soy un consumidor educado, cada vez lo estamos siendo más, y la pandemia nos ha dado una aceleración en ese sentido, a buscar y a tener cuidado sobre lo que consumimos, está atado inexorablemente a la condición sistémica del territorio, y es producto de un diálogo emergente entre varios actores del territorio que se pusieron de acuerdo para llegar a eso. Por eso es muy importante pensarlo de esa manera, y para pensarlo de esa manera me tengo que sentar a pensarlo de esa manera, despojado de algunas cuestiones que a veces, por egos, por cuestiones que tienen que ver con conflictos territoriales, no se produce el hecho de que nos sentemos a pensar. Y entonces siempre pensamos en que un Maradona o un Messi va a venir en algún momento, va a hacer la jugada mágica y va a resolver la cuestión. Y la verdad es que no se ganan los partidos ya más de esa manera. A lo mejor algún partido sí, pero el campeonato, que es en lo que va esta y las charlas que han venido haciendo ustedes, es pensar en cómo lo sostenemos en el tiempo. Bueno, cómo lo sostenemos en el tiempo o a través del tiempo son cosas como la de este ejemplo que me queda a mano comentarles. Muy bien. Sí, lo que pasa es que a veces sostenerlo en el tiempo, en un país como el nuestro, en donde cuando cambiamos de signo político territorialmente, te cambian las reglas del juego de tal manera que lo que antes era bueno después termina siendo malo. Entonces, sí, es verdad. Tenemos que estar adaptándonos continuamente. Es verdad, pero yo ahí le ponía algunos ejemplos como para decir, no hablo en el aire. Pues sí, Candil lo hizo, Trenquelauquen lo hizo, Rafaela lo hizo, Córdoba lo hizo, con ciclos, con matices, porque digamos, han ido cambiando las personas al frente de la dirigencia o del municipio, del gobierno, de la cámara, de la universidad, pero han sostenido un proceso de, todos los casos que les hablo son de 20 años, por lo menos, a esta parte o más, y que ahí es donde uno puede medir y decir, bueno, o sea, no es un golcito que hizo sobre la hora alguien en un partidito, digamos, son varios campeonatos que han ido desarrollando y generando algunas cosas desde una mirada sistémica que empezó siendo primero con la lógica que les comentaba, más mirada a la empresa hacia adentro, y después al aglomerado, al clúster, a la cadena, y después pensando ya
de manera mucho más sistémica y mucho más amplia. Sergio, ¿qué tal? Federico Milá, Sí, mi nombre. ¿Cómo Federico, estás? mucho gusto. En principio, muchas gracias por tu charla, la verdad que es súper interesante y me abriste la cabeza a nuevas cosas. La verdad que te agradezco mucho. Por favor, al contrario. Te hago una pregunta. En este país que estamos acostumbrados a depender de Messi, de Maradona, del presidente que nos salve y demás, ¿viste? Que tenemos como esa cuestión así medio paternalista de que venga uno y la solucione toda y que nunca laburamos en equipo. La pregunta que te hago es, ¿qué conversaciones nos están faltando? ¿Entre qué sectores? Que disparen acciones para que esto se pueda llevar a la realidad. Porque está bien que se haga en Pilar, se hace en Trenquelao, que se hace en Tandil, pero yo tratando de pensar en país, ¿no? ¿Qué conversaciones nos están faltando? ¿La acción de qué instituciones para que esto se pueda llevar adelante? Yo te diría que de todas. A ver, a nivel país, me parece que, digamos, si uno se queda enancado en la famosa grieta o en las subgrietas, porque adentro de las grietas o de los lados hay sublados, etcétera, etcétera, y seguimos mirándonos el ombligo como, digamos, una cuestión de egos o de que yo tengo la verdad revelada de manera única y exclusiva, no vamos a salir nunca de ese atolladero. Yo si quieren puedo hacer un paralelismo de vuelta con el deporte. Yo vengo del básquet más que del fútbol. Ustedes no me ven, Silvio me conoce, sí, pero conservo una altura que la intenté usufructuar, digamos, hace algunos años cuando jugaba en el deporte. Bueno, hay un proceso que para mí hay mucho que aprender allí, que es el de la Liga Nacional de Básquetbol. La Liga Nacional de Básquetbol, que arrojó como producto la generación dorada, y la consecuencia de la generación dorada es que hoy haya muchos jugadores jugando en la NBA o en Europa, más en Europa que en la NBA en este momento en particular, pero que tuvo como atributo trabajar la capilaridad del desarrollo del deporte en todas las provincias. Este fue un proceso que se llevó adelante León Naknud, lo encabezó, y otros, pero que sobre todo tenía como atributo, además de que llegue el básquet a todo el territorio y que el básquet vaya en función de captar talentos que no solo anidaban en Bahía Blanca, en Buenos Aires o en Córdoba, sino que también había talentos en Santiago del Estero, en Mendoza, en San Juan. Bueno, la Liga Nacional expresa eso, en Santa Fe, en Misiones. Los técnicos que fueron parte de esos procesos pensados a lo largo de 20 años, tuvieron como cometido trabajar la gestión de los egos. O sea, ustedes piensen porque creo que todo el mundo los conoce, piensen en los Scola, en los Ginóbili, en los Nocioni, en los Fernández, en los Pepe Sánchez. No, son jugadores que primero eran individuos y que eran estrellas en todos sus lugares de origen, y sin embargo tenían que poner en valor de alguna manera en el juego colectivo el colectivo, que era el equipo de básquet. Y eso lo podemos medir en atributos, porque, digamos, y en logros. Si nosotros pensamos en la selección argentina de básquet hace 30 años, nunca superaba, salvo en el 59-60 que salió campeón mundial, pero me refiero a los últimos 30 años, nunca superaba el puesto 12, y del año 2002 a esta parte nunca salió más allá del cuarto lugar en los mundiales o en las Olimpiadas, siendo medalla olímpica en el año 2004 y subcampeón del mundo o estando en los podios. Y eso ha sido consecuencia de persistir en las políticas. Y es un equipo argentino de la selección, o sea, hay talento en Argentina como para poder hacer eso. O sea, no es que no se pueda hacer, porque así como decimos, el fútbol es un rejuntado, podemos ponerlo, no me gusta hacer este contrapunto de básquet y fútbol, pero lo que ha expresado de alguna manera la selección de fútbol es que se ponen 15 días antes de un mundial, se selecciona a la mejor selección de jugadores que no funciona como equipo, y la selección argentina de básquet tiene un trabajo continuo a través del tiempo,
a través de un montón de cosas que hoy no va a dar el tiempo para contarlo aquí, y tiene rendimientos constantes y crecientes en ese sentido, sobre la base de un montón de atributos. Entonces, si como argentinos sabemos gestionar los egos, y podemos llegar a ese tipo de indicadores en un deporte, ¿cómo no podemos llegar a ese tipo de indicadores en materia de desarrollo territorial? Sabemos que en algunas agendas ha funcionado, como las que mencionaba. Bueno, a nivel país hay que tomar la decisión en algún momento y hay que, yo digo, cuando Fede me hacía la pregunta, yo creo que es una cuestión de todos. Por supuesto que hay responsabilidades mayores y liderazgo que deben convocar, pero me parece que estamos en un punto crítico donde, para decirlo académicamente, debemos dejarnos de joder y debemos empezar a dialogar en ese sentido para poder, digamos, salir del atolladero en el que estamos, que tiene una gravedad inusitada, además. Bien. Gracias, Sergio. No, de nada, al contrario. No sé si hay algún aporte más, alguna pregunta. No, estaba mirando el chat si había, pero no. Parece Ahí, que fue Julita demasiado claro. creo que había aportado algo. Está muteada. No, pero fíjate en el chat, a ver si querés ver. No mire el chat o lo miré en Sí. diagonal. Creo que eso. creo que en la Argentina no se desarrolló lo territorial. El resultado de la población centrada en el AMBA. En el AMBA. ¿Cómo Bueno, modificar ahí esto? Que decide elecciones, eso. Claro, bueno, ahí hay, digamos, no solo pasa en Argentina eso, digamos, esto de alguna manera ha sido producto de la revolución industrial anterior, llamémosle así, y tanto en el Distrito Federal de México, en Lima, en San Pablo, en Buenos Aires, digamos, se han constituido, conformado ciudades aluvionales en función de la mano de obra que era captada, digamos, en esos espacios. Y de alguna manera, hoy la pandemia, sobre todo a los arquitectos, a los ambientalistas, pero también creo que a todos, hay foros, digamos, de reflexión sobre esta cuestión que Julita estaba planteando, porque, digamos, hay debates sobre cómo desconsolidar, sería, digamos, espacios de megaciudades aglutinadas de manera aluvional y desordenadas y pensar una nueva espacialidad. Ya hay, digamos, iniciativas para irse a vivir a lugares ambientalmente más sostenibles a partir de lo que significa el impacto de la pandemia. Me parece que todavía es apresurado señalar si esto es una tendencia, pero uno está viendo eso, incluso está viendo muchos foros de debate que hay usinas de pensamiento respecto de esta cuestión, pero bueno, llevamos 8 o 10 meses de pandemia, hay que ver qué pasa con eso, porque después a lo mejor aparece la vacuna y ya nos olvidamos de todo y volvemos a la diaria, o, como decían algunas de las preguntas provocadoras, si esto viene para quedarse, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo creo que es un gran tema de debate, digamos, un tema de debate ni siquiera para una webinar como esta, sino sería para un largo seminario con especialistas que entiendan de verdad. Yo no soy un entendido en esas cuestiones. Una última pregunta como para ir cerrando. Si yo soy una pyme, ¿ok? Que estoy naciendo, ¿vos qué recomendás? ¿Dónde tengo que ubicar mi pyme? ¿Dónde está mi materia prima o dónde está mi cliente hoy día en este mundo tan globalizado y demás? ¿Qué harías hoy vos? Y primero querría saber de qué se trata? tipología es mi pyme, para después pensar en el territorio. Yo creo que, haría el siguiente ejercicio: definir la tipología de mi pyme, pero también, como intenté decirles en el recorrido, hoy los territorios también compiten. Digamos, esa competitividad que tiene Tandil o que tiene Rafaela para poner 2 ciudades de escala parecida de 2 provincias distintas, gestionada por 2 colores políticos distintos también, ¿no? Y sin embargo han ido llegando a
un estadio de desarrollo interesante, por lo menos respecto de sus pares de igual escala en las cercanías y no tanto. Yo pensaría dónde radico mi pyme en función de lo sistémico. No tengo ninguna duda de eso, digamos. Yo, a ver, ¿cuánto le gano en competitividad a mi pyme si la emplazo en uno u en otro lugar? ¿O cuánto pierdo o no si me quedo donde estoy también, ¿no? Eso cada vez se mira más. Antes no se miraba tanto, pero cada vez se mira más eso. Bien. Bueno, no sé si no tenemos... No veo nada más, parece que fue muy claro. Excelente. Bien. Bueno, Sergio, Silvio. muchas gracias. Bueno, La Sergio. verdad que muy interesante. No, gracias a ustedes por la invitación una vez más. Gracias por las preguntas también. Quedo a las órdenes de cualquier cosa que crean que puedo ser de utilidad, y mucha suerte en este ciclo, al cual los animo a que sigan y lo profundicen, porque está bueno. A mí me preocupa mucho el tema de la capacidad de la dirigencia en el territorio, porque está directamente asociado con lo que dije en todo el recorrido. Así que tengo la convicción de eso. Así que muchas gracias. Seguramente ya te estamos incorporando como persona de consulta en el tema, así que ya te tenemos bien catalogado. Así que gracias por tu presencia y por transmitir todo lo que hoy nos transmitiste. Así que bueno, no sé, Leo, creo que ya No, estamos listos. ya estamos sobre la hora, sí, así que bueno, nada, agradecerle a todos, a Sergio sobre todo, y agradecerle a todos los que participaron, y bueno, nada, los esperamos en la próxima webinar de la Cámara. Les estará llegando la info. Que es el jueves que viene, ¿verdad? Esta vez sí. Bien. Ya tenemos Okay. 2 jueves seguidos, porque Bien. reprogramamos. Bien. Bárbaro. Ok. Muchísimas gracias a todos, Chaucito. Muchas gracias, mucha Chao, suerte. Sergio. Chao. Adiós. Chao, Claudio. Chao a todos. Chao, Claudio. Chau, chau.